pequeño era un número pequeño de personas que hicieron el proyecto, y eso tuvo dificultades al principio, no fue fácil, siempre el inicio es muy difícil, y también desde luego está la situación de que hay preferencias divergentes, no hay una idea muy concreta, pero eventualmente las cosas se van dando, y lo que se inicia con un grupo pequeño termina en una gran comunidad. Y bueno, ya ven en México lo que sucedió, ya se creó un monasterio y hay un monje residente, el venerable Nandicena. Entonces, realmente ese proyecto inicial fue todo un éxito. Y yo espero que en Uruguay suceda algo similar, ya, que tome la característica que sea, ¿no? Pero siempre es algo muy bueno, ¿no? Emprender este tipo de proyectos y albergar este tipo de intenciones es algo sumamente positivo, y por supuesto a todos ustedes que participan, pues eso da mucho significado a nuestras vidas, ¿no? Son vidas que se aprovechan, ¿no? Y eso es algo muy, muy sano, muy conducente a la felicidad, ¿no? Ahora, en relación a eso, Miguel, yo quería hacerte una pregunta que, que tratamos en el BESAC, ¿no? El miércoles pasado, y está relacionado con algunos comentarios o algunas, digamos que impresiones que he escuchado de algunos monjes y laicos acerca de la importancia o la necesidad de que el budismo en nuestra región adquiera características de la región, ¿no? Por ejemplo, esto de celebrar el Vesak, esto de difundir el Dhamma, o de organizar las actividades, digamos que estas personas consideran que es de suma importancia que esté totalmente contextualizado y que no sea una traslación de una cultura a otra cultura, cosa que dificulta mucho, no lleva mucho más tiempo poder trasladar. Por ejemplo, nosotros las monjas estas que están acá en Uruguay son étnicas, entonces es muy difícil seguirles el paso, ¿no? Porque y eso yo no las he visitado, pero las personas que lo han visitado me han dicho que bueno, que ellas tienen toda una, digamos, rutina o postura que es muy devocional, muy de la sanga, muy de la ceremonia, muy de... Y bueno, es difícil eso acá. Fíjate que ese punto que mencionas, por supuesto, es un punto crucial, y hay muchísimo, muchísimo que decir al respecto, ¿eh? Porque no es una cuestión sencilla de determinar cuál es el mejor curso para, digamos, la localidad, y en este caso me refiero a Uruguay. Desde luego que históricamente el budismo se trasladó después de las primeras centurias, se trasladó fuera de la India, como ustedes saben muy bien. Y entonces, claro, el budismo tomó un cariz muy propio de la región en donde se implantaba, ¿no? Eh, eh, y eso, claro, es algo que se reconoce. Y hay muchas bases dentro del mismo Dhamma, dentro de la enseñanza, que así lo puntualizan. Por ejemplo, en alguna ocasión hubo monjes
que habían sido ordenados por el Buda y pertenecían a la casta brahmánica, a los brahmanes. Entonces ellos se reunían y tuvieron, digamos, una reunión y consideraban que el Dhamma tenía que ser expresado en el sánscrito. Y entonces fueron con el Buda con esta idea que ellos creyeron que era una muy buena idea, ¿no? Porque ellos pertenecían a esta casta superior y el sánscrito por tradición había sido el lenguaje de los Vedas, etcétera, etcétera, toda esta tradición brahmánica, ¿no? Entonces, ellos tenían la mejor de las intenciones, por supuesto, al proponer esto, pero el Buda les dijo, no, eso no debe ser así, el Dhamma debe enseñarse en la lengua vernácula, en la lengua del lugar en donde se implanta la enseñanza, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo muy concreto de la idea, ¿no? Efectivamente, tienes mucha razón en el sentido de que y hablemos, voy a hablar del budismo Theravada, ¿no? No, ni siquiera voy a hablar del budismo en general, ¿no? Considerando el mismo Theravada, definitivamente toma de alguna forma, sus raíces se mezclan con la cultura propia, ¿no? Yo lo he observado en México, a lo largo han sido más de 3 décadas de que se ha estado implantando el budismo Theravada y actualmente incluso vemos o podemos atestiguar que ni siquiera hay una homogeneidad en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, está el grupo del Dhammavihara que sigue la corriente birmana, pero también está un grupo muy grande y muy importante, que es el de la Casa de Meditación Vipassana, que sigue más una tradición tailandesa. Y entonces estas formas no son exactamente iguales. Hay bastantes diferencias que también, como lo mencionas, son producto de la importación de una cultura extranjera, ¿no? Y a veces el problema para los nativos es que a veces es difícil distinguir qué cosa es la importación cultural y qué cosa es la importación del Dhamma, de la enseñanza. Ahí está el grandísimo problema. Ese es el problema. Mientras en la mente de la persona haya una clara distinción entre lo que es cultural y lo que es la enseñanza, no hay ningún problema. El problema es cuando se confunden estas dos cosas. Y esto lo he visto año tras año tras año por aproximadamente 30 años. Esta ha sido la situación, ¿no? Claro, a medida que pasa el tiempo, también la gente adquiere más experiencia en su práctica, en su desarrollo espiritual y gradualmente va aprendiendo más precisamente acerca de estas distinciones. Y ya las personas que tienen amplia experiencia, para ellos ya no es ningún problema y de hecho se han tornado en personas muy flexibles que pueden ir de interaccionar con una cultura o la otra sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque han aprendido la enseñanza, la esencia de la enseñanza, ¿no? Entonces, para ellos es fácil distinguir qué cosa es cultura, qué cosa es cultural y qué cosa es enseñanza. Pero desgraciadamente, esto no se puede dar de sopetón. No puede uno, en cierta forma, no se puede uno desprender desde el inicio de las influencias culturales extranjeras. Entonces, es una situación difícil, es un reto, es un verdadero reto para todas las personas involucradas y definitivamente muchas veces requiere de una gran paciencia, porque se genera toda clase de problemas, de malentendidos ya en cuanto a interacciones interpersonales, como lo que mencionas, las monjas están muy arraigadas a su tradición y para ellas esa es su visión del budismo. Y como ellos son las que están representando, pues
ellas no van a ser influenciadas por la cultura que la rodea. Más bien ellas tratan de enseñar lo que ellas entienden y lo que saben a la cultura que las está albergando, ¿no? Entonces, es una situación que es difícil y que hay que tener mucho tacto también, ¿no? Mucha diplomacia, mucho tacto, pero por otra parte, esa es la parte difícil, pero la parte positiva, digamos, es que eh, muchas veces también viene la parte positiva de la influencia extranjera, ¿no? De la influencia cultural birmana o tailandesa o de Sri Lanka, porque culturalmente ellos tienen ciertas cosas que son de un valor incalculable y que no tenemos nosotros en Latinoamérica como cultura. Entonces, hay una parte de todo eso que a nosotros nos vendría muy bien albergar y adaptar a nuestra situación por lo positivo que es, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber un proceso ¿cómo se dice?, de discernimiento. Tiene que haber un discernimiento muy cuidadoso de qué cosa es lo que de qué cosa es lo que vale la pena tomar de su parte cultural, porque no se puede hacer. Por ejemplo, esta cuestión del BESAC. Si el BESAC es algo que, de hecho, ya en la misma Organización de las Naciones Unidas se ha establecido este día de BESAC como un día especial, ¿no? Entonces, es algo que se está haciendo más internacional, ¿no? Entonces, cosas como esas se pueden incorporar, no hay por qué rechazarlas, son positivas, ¿sí? Pero hay otras cosas que no, que son propiamente culturales y que no ajustan a lo que somos los latinoamericanos, ¿no? Entonces, la clave es este discernimiento cuidadoso, un discernimiento cuidadoso y no rechazar de entrada lo que se nos está ofreciendo, ¿no? Pero tomarlo con mucha cautela, ¿sí? Ir navegando la situación, ¿no? Como digo, eventualmente, a lo largo de los años, sucede la adaptación, ¿no? Sucede la adaptación. Y actualmente yo podría decir por ejemplo, en el caso que conozco, que es el de México, que el budismo Theravada mexicano ya tiene aspectos bastante mexicanos, por decirlo así, ¿no? Y yo espero que así suceda en Uruguay, ¿no? Eso con lo que respecta a esto, y cuando digo con lo que respecta a esto es al budismo Theravada. Ahora, tú mencionas también, claro, es normal en Uruguay, la gente que empatiza con el budismo debe estar abierta no solamente al Theravada, hay otras corrientes también que pueden participar y que tendrán influencia o inclusive más que el Theravada, ¿no? Eh, y eso está muy bien. Y es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Eh, pero esa es una cuestión ya personal, ¿no? El escoger cuál de estas escuelas de budismo es la que más nos eh, creemos que nos sirva más. Bueno, eso ya es algo personal, pero es algo importante también, porque recuerdo que el venerable Gunaratana mencionaba que en América, él fue uno de los primeros que trajo el budismo Theravada a América, a Estados Unidos. Y decía que en pocas décadas en Estados Unidos se volvió esto lo que él llamaba un supermercado espiritual, ¿no? Un supermercado espiritual porque como en los supermercados de Norteamérica llegas y quieres comprar un jugo de tomate y tienes 20 marcas de jugo de tomate, ¿no? Que no sabes ni cuál escoger. Entonces, él decía, eso está bien, pero tiene su parte que no es buena, porque mucha gente gasta muchos años brincando de una tradición a otra. Entonces, él recomendaba que
lo que hay que hacer es, en un momento dado, escoger una de las tradiciones y por lo menos temporalmente apegarse a ella, aprender lo más que se pueda de ella, practicarla, y una vez que esa persona haya asimilado por lo menos una de las tradiciones más o menos bien, entonces ahora ya tiene una base para explorar las demás. Y esa es una muy buena idea, ¿no? Es una muy, muy buena idea, porque ese era el argumento de él, ¿no? Es como, vamos, es como, a mí se me ocurre un símil, es como alguien que quiere estudiar química. Bueno, la puede estudiar en la Universidad de México, la puede estudiar en Stanford o en Moscú, ¿no? En las tres será química lo que va a estudiar, pero no es exactamente lo mismo. Pero una vez que pasa la licenciatura, que aprende química, entonces puede fácilmente ir a cualquier otra universidad y ambientarse perfectamente, ¿no? Ese era el sentido que él le daba a ese comentario, ¿no? Entonces yo se los ofrezco también como una reflexión, como un punto de discusión también, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo le quería comentar una cosa. Sí. No, en cuanto a Miguel, en cuanto al monasterio que abrieron, al templo que se llama Urubela, yo estuve en la inauguración y vinieron mucha gente de muchas partes del mundo. Y tuve la oportunidad de conversar, y en realidad el objetivo era, incluso todo el tiempo que se daba alguna charla, algún discurso, era pedir por favor que los laicos se acercaran, que las apoyaran, pero claro, incluso iba a haber la ordenación de un monje que iba a venir para ahí, y claro, se acercaba un poco más porque era el monje era de origen brasilero, lo que hablaba portugués, que era un poco más entendible, porque estas monjas ni español saben, y tampoco Sí. tenían la intención de aprenderlo, porque una persona se acercó, pero ellas por lo visto no tenían esa intención. El problema surgió del hecho cuando vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, ellas quedaron como aisladas. Tanto el monje no pudo venir, los laicos no aceptaban nuestras visitas, porque entre otras cosas no hablar el idioma español, porque tampoco sabían hablar inglés. Entonces fue muy difícil, entonces como que quedaron un poco aisladas allá, y seguimos la pandemia. El Uruguay está realmente en un momento de un pico muy grande, y bueno, por eso yo creo, porque por lo que yo escuché, por las intenciones que tenía una persona que era la que explicaba, la que sabía hablar español y todo, era eso, y tener una actividad permanente con el movilizar, ¿no? O sea, introducir las enseñanzas, pero Sí. quedó todo como quieto por el tema de la pandemia, fue más. Ahora, estas monjas son tailandesas, son de la tradición tailandesa. Son de la tradición tailandesa, vinieron de Tailandia. Sí, sí, bueno, aquí hay una cuestión, que nos puede ayudar a entender por qué se dan estas cosas. Por ejemplo, aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, la importación del budismo Theravada de Birmania, de Tailandia, de Camboya, se ha dado con éxito por un factor principal, y el factor principal es que ya existen o han existido durante décadas y décadas, han existido ya aquí en Canadá y en Estados Unidos comunidades étnicas perfectamente establecidas, gente que vino de Tailandia hace décadas, se estableció, han tenido hijos, nuevas generaciones, y tienen una aglutinación muy fuerte, una unión muy fuerte, y son muy numerosos, y todos tienen básicamente el mismo propósito, que es apoyar a los grupos de budismo Theravada originarios. Entonces, ellos han traído, por ejemplo, aquí a Vancouver, hay todo en la ciudad misma, hay un templo con muchísimos monjes que los traen de Tailandia y ni siquiera saben hablar inglés,
¿sí? Pero el propósito no es que la gente canadiense, los nativos canadienses, el propósito no es enseñarle a ese tipo de personas. El propósito es que estas etnias han querido traer parte de su cultura, ¿sí? Entonces, estos monjes, por decirlo así, entre comillas, sirven a estas comunidades étnicas. Entonces, y así ha sucedido en Vancouver, en Ottawa, en Toronto y en todas las ciudades más grandes de Estados Unidos. No es un fenómeno aislado, es todo un fenómeno social. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que pasa es que en Tailandia ellos ven eso y dicen, ah, perfecto, México, Uruguay, Bolivia, mandemos a los monjes o a las monjas y toma raíz. Pero no es exactamente como ha sucedido, ¿sí? Digo, en el caso de Uruguay no hay suficiente, lo que decía Edgardo el otro día, no hay suficiente masa crítica, no hay masa crítica cultural de personas tailandesas que puedan apoyar completamente a un grupo de monjas o de monjes. Es una situación muy diferente. Entonces, claro, esto causa malentendidos y causa dificultades, ¿no? Pero ese es el método, ese es el método de estas gentes orientales, es su mentalidad. Ellos dicen, sí, vamos, adelante, y, o sea, a exportar el budismo, ¿no? Entonces, pues, cuando uno ve todas estas cosas, las ha vivido a través de muchos años, entonces se entiende muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una situación de disonancia, yo le llamo disonancia cultural, sí. Ahora, Miguel, bueno, no sé, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Ana. Sí, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, Ana? Son varias cosas juntitas. Yo tengo personalmente la aspiración del despertar, del nirvana, o como le quieramos llamar, de la iluminación. Personalmente la tengo. Ahora, ¿usted cree que es posible esta iluminación? ¿Es posible terminar con nuestra insatisfacción, con nuestros deseos, así como vivimos nosotros, siendo mujer, viviendo en una ciudad, sin irnos, por ejemplo, a un campo, a un templo, sin aislarnos, reconociendo que, por ejemplo, personalmente yo le dedico 2 horas o 3 al día al budismo. Tengo urgencia, pero no es nada. Sí. Y todavía no tengo la decisión de abandonar esta vida. Claro, claro. A ver, vámonos por partes. Sí. En principio, la respuesta definitivamente es sí. Sí. Sí es posible. Sí es posible, pero existen una serie de condicionantes. Una serie de condicionantes, ¿no? Independientemente de cuál sea el género de la persona, su situación económica, sus circunstancias externas, muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con este potencial para lograr la iluminación. Pero hay factores condicionales que son definitivos. Por ejemplo, uno de ellos es el karma. Y el karma en el sentido de toda la acumulación de acciones que venimos arrastrando desde un tiempo inmemorial. Todo eso incide en forma importantísima en el hecho de que este potencial fructifique o no. Eso es lo primero. Pero no es el único factor. Ese es un factor casi decisivo.
El otro factor es el esfuerzo y la atención que nosotros pongamos en esta vida, ¿sí? Entonces es como dos vectores, ¿sí? Un vector es la historia y el otro vector es lo que nosotros estamos poniendo. Y la resultante de esos dos vectores es lo que va a hacer. Y lo que va a hacer puede ser muchas cosas. Siempre que se haga un esfuerzo, siempre que haya algo de dedicación, siempre va a haber avance. No es algo que se echa en saco roto, como decimos en México. No. Cada ocasión en que tú te sientas en el cojín a meditar, aunque sea 5 minutos, 1 minuto, todo eso cuenta, se acumula. Entonces no es en vano, no es en vano. Cualquier esfuerzo que se haga, cualquier dedicación, cualquier inclinación, cualquier disposición hacia esta iluminación es algo que cuenta. Entonces, digamos que una parte es lo que nosotros podemos hacer. Es algo que en cierto sentido tenemos un poco de control, pero hay una parte muy grande de la cual no tenemos pleno conocimiento, pero que es real y que no sabemos cómo nos está empujando, ¿sí? No sabemos qué resultantes nos depara el destino, ¿sí? Entonces, estamos con eso. Y este karma resultante puede ser a favor de lo que queremos, pero también puede ser en contra. Entonces, pero entonces de eso no nos ocupamos mucho. No nos ocupamos ni nos preocupamos porque no tiene ningún sentido tratar de pensar cuál es mi karma pasado y cómo me está dirigiendo. No tiene ningún caso preocuparse o pensar mucho en esto. Lo único que nos queda es lo que podemos hacer en el momento presente. Ahí sí. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿será o no posible lograr algún estadio de iluminación en esta misma vida? ¿Sí? Y el hecho de que uno tenga dificultades, o si es uno hombre o mujer, o qué preferencias sexuales tenga, o qué nivel económico, eso es bastante irrelevante. Bastante en el mundo espiritual, esas no son cosas de mucha relevancia. Son reales, por supuesto, ¿no? Como dice mi maestro, los monjes tienen sufrimiento de monjes, las monjas tienen sufrimiento de monjas, el laico hombre sufre como laico hombre, la mujer laica sufre como mujer laica, ¿no? O sea, tenemos nuestro entorno, tenemos nuestra circunstancia propia. Ahora, en base a esa circunstancia propia es como trabajamos, ¿no? Es como trabajamos. Y lo que es muy difícil de decir, es si vamos a tener acceso a una etapa de iluminación en esta vida. Hay muchas gentes que a veces se descorazonan, piensan que no son ni siquiera dignos, o que tienen demasiadas impurezas mentales, que no se pueden concentrar, o muchas cosas, piensan muchas cosas y creen que están muy lejos de lograrlo. Y sin embargo, se han dado muchos casos, ¿sí? Y en tiempos modernos, de gentes que están en esa situación, y sin embargo hacen esfuerzo y lo logran. ¿Por qué lo logran? Lo logran porque no era una cuestión de su circunstancia presente, ya tenían un historial, ¿sí? que les dio el empujón final. Entonces, como no sabemos, lo único que podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro. Esa es la mejor carta que podemos jugar en este camino espiritual, ¿no? Claro. No hay otra. ¿Por qué quiero tener la aspiración, ¿no? Debería pensar que solamente para vivir mejor, para ser buena persona, para pasar esta vida mejor.
pero tengo la aspiración en el fondo. Claro, claro. La fe. Tú sabes, probablemente ya lo sabes, que en el budismo, por lo menos en el budismo Theravada, tradicionalmente se aceptan 3 clases de aspiraciones. La primera aspiración es precisamente lo que tú mencionas. A través de la práctica del Dhamma, uno vive una vida más balanceada, más armónica, más feliz, pero en términos mundanos. En términos mundanos. Esa es la primera aspiración y es algo posible. La segunda aspiración es esa persona tiene un poco más de visión y entiende los aspectos del karma y del renacimiento, y entonces esa persona produce una aspiración un poquito más elevada, en el sentido de que aspira a tener un mejor renacimiento, para que ese mejor renacimiento sea una plataforma para finalmente llegar al objetivo final. Y el Buda elogia esta aspiración. Dice que es válida y es encomiable. La primera también, por supuesto, pero la segunda es más encomiable. Ahora, hay una tercera aspiración, y esa es la aspiración de la minoría de las personas que siguen la enseñanza del Buda. Y esta aspiración es lograr ya el fin del sufrimiento. ¿Por qué? Porque están hartos, están cansados, ya no quieren seguir en este samsara, ya no les llama la atención el potencial de un renacimiento en un plano superior, porque saben que de todos modos es impermanente, que de todos modos está sujeto a condiciones, a cambio, y que es en cierta forma peligroso. Entonces formulan la aspiración más alta, que es la de lograr el nirvana, algún estadio, por lo menos el primer estadio de iluminación. Esta es la tercera aspiración, ¿no? Entonces, las 3 son válidas, las 3 son reales, y no es algo que deba criticarse. Es decir, alguien que tenga una aspiración superior nunca debería criticar a una persona que tiene una aspiración menor. No es propio. No es entender bien cómo es este proceso, porque el proceso del camino espiritual es un proceso gradual, es muy largo. No solamente es gradual, pero es muy, muy largo y es muy difícil, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros está en alguna posición, en el mapa de este camino espiritual, estamos en algún punto, ¿no? Y hay cosas muy, muy interesantes, yo comentaba esto, creo que era el día de ayer, no, lo comentaba hace unos días con un amigo, una amiga budista. Ella daba la idea de que muchas veces cuando uno se inicia, digamos, en el camino del Dhamma, es como iniciarse en una supercarretera con 6 carriles, muy ancha, tiene 6 carriles, y eso nos permite mucha flexibilidad. Podemos pasar de un carril a otro, podemos tener casi todo, podemos tener nuestra meditación, nuestras pláticas, y también gozar de los placeres sensoriales, nos podemos divertir, tener familia. Es muy amplio y es muy válido, muy válido. A medida que la persona progresa en este camino espiritual, vida tras vida, ese camino se va haciendo más reducido. Ahora hay menos flexibilidad, ¿sí? La persona ya está bastante desencantada con los placeres, ya no le ilusiona la fama, el poder, ya no le ilusiona el control, ya no le ilusiona el dinero. Entonces, lo que le queda, el camino al que se mueve es mucho más estrecho. Y mientras la persona ahora se dedica más adelante, es más dedicada, ha renunciado más, ahora el camino es muy, muy estrecho y se hace mucho más difícil, y es en su vida.
Al principio era plano o de bajada casi. A medida que va uno progresando es más difícil, más estrecho, hay menos espacio en donde moverse. Y esto es natural. Y el esfuerzo que se tiene que hacer es mucho mayor para progresar, ¿sí? Por ejemplo, el esfuerzo que tiene que hacer un Sotapanna, una persona que ha logrado el primer estadio de iluminación, para lograr el siguiente estadio, el del que regresa una sola vez más, es un esfuerzo brutal en términos en términos de una persona ordinaria. Es un esfuerzo brutal que tiene que hacer para pasar al siguiente estadio. Y para pasar al siguiente es todavía mayúsculo, ¿sí? Entonces, esto de llegar al final es una cosa muy difícil, no es pero es una cuestión gradual y, por supuesto, una persona que se establece en el camino, que por lo menos hace una afirmación y tiene una aspiración muy concreta y muy definida, esa persona lo logrará, lo tiene que lograr, ciertamente. Perdón, Miguel, creo que Verónica quería hacer una pregunta y después Soledad. Sí, adelante, Verónica. Buenas noches a cada uno de ustedes. Hola, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Hola, Verónica. Vos sabés que desde que yo comencé en este grupo, creo que sos la única persona que menciona la palabra espiritual. Sí. Es más, pensé que no eran seres espirituales. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué es el espíritu? A ver, yo creo que yo, por ejemplo, uso la palabra espiritual para definir a una persona que tiene una serie de aspiraciones que trascienden el orden mundano. Eso es lo que yo entiendo como espiritual. Es una serie de aspiraciones personales que tienden a trascender, a ir más allá de la situación vivencial mundana, ¿sí? Es decir, estamos aspirando a algo superior, a algo más puro, ¿sí? A algo más valioso, intrínsecamente más valioso. Eso es una definición muy amplia y abarca no solamente a los budistas, abarca a muchas otras religiones y prácticas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como espiritual. Y ahí es la forma en la que yo uso esa palabra. Muchas gracias. Soledad. Bueno, yo lo que quería preguntarte, Miguel, es que en realidad ¿no es un poco presuntuoso o un poco soberbio de repente tener ese tipo de aspiración tan grande como lograr la liberación final, teniendo en cuenta la renuncia y el trabajo que supone? Porque, a ver, mi pregunta es la siguiente: cuando uno empieza a avanzar en el camino espiritual y cuando empieza a estrecharse esa carretera, la renuncia uno lo tiene que hacer con esfuerzo o surge. Porque, por ejemplo... A ver, vamos a ir un poquito hacia atrás. La cuestión de si es algo presuntuoso o demasiado fantasioso tal vez, o demasiado atrevido. Simplemente hay que tomar en cuenta lo siguiente. El Buda de nuestra era, Sakyamuni, sí, es el resultado de un proceso espiritual de un individuo que hace eones y eones y eones, se llamaba Sumedha, e hizo una aspiración ante el Buda Dipankara, deseando él convertirse en un Buda en el futuro. Y el Buda Dipankara le confirmó que su aspiración se llevaría a cabo después de una infinidad de eones, hasta convertirse
en el Buda Sakyamuni, que es el Buda de nuestra era. Entonces imagínate, en aquel tiempo, cuando eso sucedió, desde luego que no se interpreta como algo de soberbia o de presunción, no, es una aspiración increíblemente sana, increíblemente beneficiosa, ¿sí? Pero Sumeda, perdón, Miguel, pero Sumeda era una zeta ya. Ya era una zeta, es verdad, es Por verdad. eso. De hecho, es muy interesante, es muy interesante. Sumeda pudo haber sido un arahant en ese momento. Tenía todas las paramis para ser un arahant y él renunció a ser un arahant para que en un futuro increíblemente largo se convirtiera en un Buda, ¿no? Es decir, imagínate todo el sufrimiento que tuvo que pasar para en ese camino. Es una cosa terrible, por decirlo así. Digo, es una cosa fabulosa, pero al mismo tiempo es una cosa terrible si lo piensas. Entonces, nosotros estamos en una situación un poco similar porque los caminos y las posibilidades son muy similares. Como tú sabes, por ejemplo, en la tradición Theravada no hay de muchos sabores. El mejor sabor es el del Sama Sambuddha, un Buda completamente iluminado, y uno puede aspirar a eso. O el siguiente sabor es ser un Pacceka Buda, un Buda silencioso, que es el siguiente nivel. Y el tercero es el Arahant, el santo perfeccionado que se ha iluminado completamente, al igual que el Pacceka Buda y el Sama Sambuddha. Son las tres posibilidades que tenemos para aspirar. Hay variantes, porque también existe la aspiración, por ejemplo, de ser un discípulo prominente de algún Buda, ¿sí? Como Sariputta o Moggallana, ¿sí? O Mahakāśyapa. Todos ellos brillaron o sobresalieron en algún aspecto de las cualidades espirituales, ¿sí? Pero lo hicieron porque ellos habían hecho una aspiración en un tiempo muy remoto en el pasado, ¿no? Entonces, existen estas particularidades en cuanto a las aspiraciones. Por eso también es muy importante, en este contexto, es muy importante tener mucho cuidado con la aspiración que se hace. Yo les voy a relatar una historia real, que es una historia de la época moderna. En Tailandia, allá por los años 1930, algo así, había un monje que se llamaba Ajahn Mun, M-U-N, Mun. Él es muy reverenciado actualmente porque se considera que fue el restaurador de la tradición de la foresta en Tailandia. Bueno, este monje se considera que llegó a ser un arahant en estos tiempos modernos. Fue un arahant. Pero antes de serlo, pues era una persona ordinaria que en un momento dado, cuando era muy joven, decidió ordenarse y entrar como monje, y claro, pasó muchos años practicando como cualquier monje ordinario, con muchas dificultades, tuvo muchísimas dificultades con su meditación, etcétera, pero eventualmente progresó, ¿sí? Progresó a través de su esfuerzo y dedicación, y empezó a dominar las llanas. Con este dominio de las llanas, en un momento dado, él fue capaz de penetrar muchas de sus vidas anteriores. Y al empezar a penetrar estas vidas anteriores, se dio cuenta que en un pasado muy, muy remoto, él había hecho la aspiración de ser un Buda en el futuro. Él lo recordó haber hecho esta aspiración. Pero en esas épocas, ¿sí? Poco después de haberse dado cuenta de eso, continuó con su investigación meditativa acerca de sus vidas anteriores
y se dio cuenta que en una vida pasada relativamente reciente, él había renacido como un perro callejero. El problema es que no era solamente un renacimiento, sino que él recordó haber renacido sucesivamente como perro callejero aproximadamente 100 vidas seguidas. Cuando él se dio cuenta de eso, a pesar de que tenía las llanas, tuvo una gran conmoción interna, un gran sobresalto, un gran terror, ¿sí? Y en ese momento, él decidió renunciar a esa aspiración pasada de ser un Buda y a abocarse a ser un Arahant en esa misma vida. Y lo cual lo logró, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy interesante. Eso quiere decir que no todo mundo tiene la madera para ser un Buda. Tenemos mejor oportunidad de aspirar un poquito más abajo, a ser Arahant. Pero a lo que me refiero, digamos que la moral de la historia es que hay que tener cuidado con estas aspiraciones porque estas aspiraciones se pueden tornar reales y muchas veces no sabemos realmente en lo que nos estamos metiendo o cuál es el compromiso que realmente estamos haciendo. Es una cosa muy seria, porque la mente es muy poderosa. Ustedes no deben menospreciar el poder de una aspiración. El poder de una aspiración es muy grande, sobre todo si la persona ya tiene un poco de entrenamiento meditativo, es muy grande. Entonces, digamos que ese es mi consejo, es algo que hay que pensar muy bien y que inclusive uno puede tomarse la libertad de diseñar, por decirlo así, este tipo de aspiración, ¿sí? Por ejemplo, para una persona que quiere renacer como un deva, como una deidad, esa persona tiene que pensarlo con mucho cuidado porque existen diferentes estadios de deidades, diferentes mundos de estas deidades, diferentes cielos, y cada uno de ellos tiene sus características. Y entonces, algunos de ellos pudieran no ser muy conducentes a nuestro propósito final, ¿no? Hay que tener cuidado entonces. Ahora el Buda dice que en los discursos de orden intermedio, él dice que uno puede aspirar y puede haber renacimiento por aspiración siempre y cuando haya una moral sólida. Cuando hay una base de los preceptos y una base moral sólida, es muy fácil que estas aspiraciones fructifiquen. Y eso es muy bueno. Pero aquí lo importante es pensar muy bien qué es exactamente lo que queremos, ¿no? Y hay bastante oportunidad para ser un poco más específicos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es algo muy fascinante. Cómo funciona la realidad es muy fascinante, sí. A ver, Rada quería preguntar algo, Miguel. Sí. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, Rada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Miguel, entonces, usando la misma palabra aspiración, ¿a vos qué te parece si uno simplemente se plantea como más lo cotidiano? Por ejemplo, mi experiencia fue que en esta vida, voy a usar una palabra que no uso mucho, pero siento que transformé el karma con mi familia. Sí. Que era un karma una familia muy, muy complicada, con cosas muy complicadas. Es una aspiración buena tratar de mejorar el vínculo por ejemplo, mi padre que todavía está con vida, ya con mi madre, yo siento que cerré con mi hermana, con mis tíos, una familia muy difícil, ¿no? De mucho sufrimiento. Sería demasiado poco o muy sencillo aspirar a cerrar bien las relaciones en esta vida con mi familia. Desde luego que es una aspiración muy loable, pero
honestamente, yo creo que tú tienes capacidad para eso y más. Definitivamente. El hecho de que estés aquí me lo dice inmediatamente. O sea, tú has escuchado ya un tiempo las enseñanzas, etcétera. Tienes un buen entendimiento, entonces no apuntes tan bajo. Es decir, no quiere decir que no trabajes en eso ni que aspires a mejorar la situación. Desde luego que hay que hacerlo, pero definitivamente tienes potencial para más. Entonces habría que poner atención a eso. Ok. Yo pienso que todas las personas que están en este grupo tienen un gran potencial, definitivamente. O sea, creo que se los dije, o no sé si se los dije a ustedes o al Grupo de México. Es que si ustedes toman en cuenta lo largo que ha sido este samsara para nosotros, y que en este punto histórico, temporal, espacial, escuchamos la palabra del Buda, tenemos contacto con las enseñanzas, tenemos apercibimiento de esto, eso es algo casi, es un milagro, es una cosa, es tan difícil, tan increíblemente difícil, que el hecho de que estemos ya aquí indica que ya hay una historia dentro de cada uno de nosotros que nos está poniendo cada vez más cerca de este logro, que es el fin del sufrimiento. Para muchos de nosotros serán tal vez todavía docenas de vidas, para otros serán menos vidas, pero definitivamente no tengo mucha duda, todos vamos para allá. Le digo, y me refiero, porque no es todos en términos de toda la humanidad, no. El Buda siempre mencionó que los que se salvan no son todos, son unos cuantos, ¿no? Pero el hecho de que ya hemos entrado en contacto con esto ya es un gran indicador, es un gran indicador. Entonces, creo que ya para cerrar la sesión de hoy, la reflexión es que debemos regocijarnos mucho, debemos realmente generar un gran gozo espiritual de estar vivos y tener el entendimiento, ¿sí? Para que nos ha permitido escuchar estas cosas, aprender de esto y tener la capacidad para practicar, ¿sí? Para poder meditar, por ejemplo, para poder escuchar pláticas, para estudiar los suttas, etc. Es una cosa magnífica. Entonces, es ocasión de mucho regocijo y no tengan miedo a aspirar a lo más alto. Puede ser muy difícil, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Bueno, creo que era Nietzsche, el filósofo, que decía que las cosas difíciles se hicieron para la humanidad, ¿no? Para los seres humanos. Gracias. Mercedes, si es cortita la pregunta, porque ya estamos terminando. Sí. A ver, para activar tu micrófono, Mercedes. ¿Sí? Ahí. Sí. Ahí está. No, la pregunta cortita es que desde hoy me está trabajando en la cabeza. Entonces, las pruebas personales de la vida, de lo que nos acontece en el diario vivir, serían, porque como son efectos condicionados, no dependen de uno, ¿no? Así es. Serían no sé si mi expresión no es budista, pero serían como una bendición para crecer, para entregar eso que no depende de nosotros y practicar ahí esa entrega de la paciencia, de la compasión, de las cosas que nos dan fastidio en la cabeza y que nos desequilibran, ¿no? En el día a día, esas emociones que nos dan bronca, fastidio, porque uno quiere cambiar una persona y no la puede cambiar. Esas pruebas de la vida o las enfermedades, lo que nos viene,
¿Tendríamos que tomarla como una bendición para crecer? No, no es una bendición. Definitiva no es una bendición, es una mera resultante. Es una mera resultante que es impersonal, realmente, en ultimadas cuentas. La buena fortuna y la mala fortuna que experimentamos en esta vida, las dificultades y las alegrías, casi todas son el resultado, son estas resultantes. Ahora, lo que es importante es que hay que entender que estas resultantes es el vehículo que estamos manejando. Es como si estas resultantes es el vehículo que manejamos. Algunos manejan un vehículo de lujo, otros manejan un vehículo destartalado, ¿sí? Pero aquí lo importante es lo que hace el conductor. Vamos, el vehículo es lo que está dado, lo que es nuestra experiencia y lo que ha sido nuestra experiencia y nuestra circunstancia. Y eso es lo que es dado, que no tenemos control. Pero en lo que sí tenemos control es al volante, ¿sí? Tenemos la capacidad para dirigir ese vehículo y esto es en lo que consiste nuestras decisiones en el presente. Y eso sí es una bendición. Lo que es una bendición es que todavía tenemos inteligencia, tenemos vida y podemos hacer decisiones positivas, ¿sí? Que nos lleven a un desarrollo espiritual. Entonces, esa es la respuesta en corto. Muchísimas gracias, porque sí. en el grupo vemos distintas situaciones y es como un aliento importantísimo esto que dice usted. Muy bien, perfecto, qué bien. Bueno, me despido de ustedes. Fue un placer nuevamente convivir y charlar del Dhamma y espero verlos la semana que entra, que se encuentren todos con mucha salud y bienestar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno. No te dejamos hablar, Edgardo. No quise hablar porque ya después de la fría que me encajó Mercedes, ya no voy a hablar nunca más. Pero tampoco, ¿está ahí o no? Igual hizo una buena introducción, ¿eh? Y bueno, siempre hay algo para criticar, obviamente. No, nosotros estamos re felices que estés en Mina. Está bien, ya me dijeron que hicieron otro grupo para desplumarme, ya me dijeron. Escuchame, no, muy bueno. Yo como siempre me encanta escuchar cuando nos van para adelante, ¿viste? Nandicena tiene esa virtud igual que él. Somos, en definitiva, privilegiados. Y lo entiendo así. 7.000 millones de personas en el mundo y que 14 personas estuvimos escuchando el Dhamma, hoy es una bendición. Eso sí que es una bendición. Sí, me emocionó mucho lo que dijo Romero sobre que somos el vehículo, cómo conducimos. Qué bendición, ¿no? Poner énfasis en eso, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, mira, una de las cosas que a mí me sedujo del budismo cuando lo conocí es la posibilidad de recuperar mi protagonismo. Ahí va. Es decir, eso. No abandonar esa idea de que somos títeres. No somos títeres, estamos condicionados, que es diferente, ¿no? Porque estas son las condiciones de vida en las que nacemos, pero no somos títeres. Podemos tomar decisiones, ¿no? Ahora, las decisiones que tomamos, obviamente que están ajustadas a las condiciones y a nuestro karma. Pero entonces el budismo te regresa al protagonismo y te dice, bueno, hacete cargo. ¿Querés la libertad? Hacete cargo. ¿Querés cambiar esto? Hacete cargo. Entonces, y te dice, por mucho, porque claro, eso son otras cosas, ¿no? Pero por mucho que reces, si no te haces cargo, no sirve de nada. Entonces, el budismo te dice eso. Y eso, a algunas personas
¿cómo te puedo decir? Los entusiasma y los reconforta y los revive, como me pasó a mí, ¿no? Y a otra persona las asusta la idea, porque es mucho más cómodo no hacerse cargo. Claro. Claro. Siempre la culpa, cuando nos pasa algo bueno es Dios y cuando nos pasa algo malo es el diablo. Entonces, ¿y nosotros Claro, dónde estamos? sí. ¿No? Ah, sí. ¿Qué pasa con Tal nosotros? cual. No somos responsables de nada. Claro. Entonces, El bueno, crecimiento es personal. el budismo te dice, Sí. no, vos hacete cargo vos sos responsable de lo que estás experimentando, nadie más. Sí. Y yo le escuché hoy a Miguel, no sé si fue un problema de mis parlantes o del audio mío, pero me pareció que cuando hizo énfasis en esto de lo maravilloso de poder tener esta oportunidad en esta existencia, me pareció como que se le quebró la voz, ¿no? ¿O fue idea mía? Se le quebró. Quedó Creo que nos pegó a todos también, ¿no? Sí. Es verdad. Sí. O sea, bueno, si a una persona como él le pasa eso, imagínate lo que nos falta, ¿no? Yo cada vez que lo escucho, lo siento como más cercano a lo humano que nos pasa. No tanto a la teoría del budismo, sino que va dando respuestas a cantidad de cosas incógnitas que yo me hacía, y él va llegando a eso que estaba adentro mío, que soy medio... Claro, que por eso es porque él nos va conociendo, Mercedes. De a poco te va conociendo a vos, me va conociendo a mí, va conociendo a Anita, va conociendo a Rada, qué sé yo. Entonces él ya se da cuenta por dónde va nuestra cabeza y nos va tratando de... porque ustedes se acuerdan que las primeras reuniones que él hizo fueron de estudio, ¿no? Prácticamente. O sea, agarró un par de sutas y le empezó a dar, y bueno, la mayoría del grupo quedó como loco, ¿no? Y bueno, tal, ¿cómo digiero esto, no? O sea, ¿cómo mastico esto? Y bueno, y él se dio cuenta y en determinado momento dijo, no, vamos a hacer charlas. Vamos a preguntas y respuestas, y entonces él ahí nos ha ido conociendo. A mí me quedó en el tintero hoy, por ejemplo, algo que me interesa mucho, que es, él creó un grupo en Puebla hace muchos años, que yo no sé si lo sigue conduciendo, supongo que sí, y a mí me gustaría saber cuáles fueron las consideraciones primarias y básicas que él tuvo y cree conveniente para establecer un grupo firme, ¿no? Por supuesto que México no es Uruguay, yo conozco México, es otra cabeza, la gente es diferente, pero también somos occidentales y el budismo, tanto para los mexicanos como para los uruguayos, es algo nuevo. Entonces, bueno, veremos si en la próxima ocasión se da, porque para nosotros es muy importante saber cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para que nuestro grupo se afirme, ¿no? Porque es importante afirmarse. Más allá de la experiencia, después que los resultados que cada uno tenga por separado, pero el grupo son condiciones también. Sí, será. Sí. Bueno, mandale un mail, así va contestando antes. Le voy a mandar un mail, sí. No sé, tenés razón. De repente no ocupamos el tiempo para esto. Bueno, jóvenes, ¿descansamos? Cansamos. Descansamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias.